Módulo 4. Historia natural de la enfermedad. Estadios clínicos de la OMS-CDC. Presentada por egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Médico internista, especializado en la atención integral de pacientes que viven con VIH. En Clínica Especializada Condesa. Máster en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos. De Madrid, España. Maestría en alta especialidad. Y doctorado en alta especialidad en establecimientos de salud. Y actual tesorera de la AMPI. Ella es la doctora Diana Molina Martínez. Esta es la presentación del módulo 4, Historia Natural y Estadios Clínicos de la Infección por VIH. La agenda que vamos a tratar en este módulo es la que ustedes pueden ver en la pantalla. Vamos a tratar algo sobre la historia natural de la infección por VIH, la infección aguda, las características de la infección crónica, los estadios clínicos, tanto los propuestos por la CDC, así como los estadios clínicos de la OMS. Y vamos a comentar algunas presentaciones clínicas más frecuentes en las personas que viven con VIH. Vamos a recordar algunas características propias del virus. Sabemos que el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que pertenece a la familia lentovirus. Tenemos principalmente dos tipos de virus, el virus del VIH tipo 1 y el virus del VIH tipo 2, y ambos virus comparten una homología genética en un 50%. El VIH tipo 1 está asociado a la pandemia mundial de SIDA. Sin embargo, el VIH tipo 2 es menos patogénico y menos transmisible. Básicamente se va a encontrar confinado en algunos países o algunas regiones de África, aunque también se han visto algunos casos reportados en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, prácticamente su geografía está ubicado en África. Y desde el punto de vista epidemiológico a nivel global, el de mayor relevancia es el VIH tipo 1. Tanto el VIH tipo 1 como el tipo 2, existen varias teorías acerca de su origen. Lo que más la investigación se ha apuntado sobre todo que ambos virus provienen de diferentes saltos interespecie. De hecho, ambos virus están relacionados con infección en diferentes tipos de simios en África. Y por eso esto es lo que fortalece las teorías acerca del origen de ambos virus. El VIH tipo 2 filogenéticamente está asociado con el virus de la inmunodeficiencia del mono Suti-Mangabey, y hay otras asociaciones que se han hecho a la presencia o a la aparición del VIH tipo 2 con otros virus que afectan a diferentes especies de simios. En cuanto al origen del VIH tipo 1, es un poquito más complicado tener la certeza del origen del virus. Se han propuesto varias teorías acerca del origen del VIH tipo 1 y lo que más se ha acordado es que proviene de una variedad de chimpancés llamado troglodites troglodites, que sus siglas, para reconocerla más fácil, es SIV-CPZ. Este virus, a su vez, se va a diferenciar en tres grandes grupos, que es el grupo M, el grupo N y el grupo O. Sin embargo, existe también el acuerdo de que el virus del SIV-GOR también se ha propuesto que puede estar asociado al VIH tipo 1. El grupo M, a su vez, se ha subdividido en 9 grupos, en 9 subtipos. Cada uno tiene cierto tipo de relevancia, como lo vamos a ver a continuación. Y también existen cepas recombinantes llamados CRF, que son formas recombinantes circulantes, y justamente se forman por la recombinación de fragmentos genómicos de distintos subtipos. Actualmente se han descrito más de 30 formas recombinantes circulantes y estas formas recombinantes cada vez se incrementan más en su número. Entonces, lo importante acerca del origen del virus pues es que filogenéticamente
pareciera ser que provienen de una misma fuente, que las variedades están más relacionados con variables o variantes de los virus por saltos interespecie, pero que al final, para motivos de conceptos epidemiológicos globales, pues nos vamos a enfocar en el VIH tipo 1. La mayoría de las infecciones, como comentamos, son causadas por el grupo M, el VIH tipo 1, grupo M, y se sabe o se estima que el grupo C es responsable de más del 50% de todas las infecciones a nivel global o a nivel mundial. El subtipo B es el más frecuente en Estados Unidos, más del 98% de los casos, y en América Latina el subtipo B también es responsable de más del 70% de los casos. Y en México, aunque no sabemos o no tenemos un estudio de filogenia que nos pudiera especificar exactamente el subtipo, pues los reportes que tenemos disponibles nos indican que el subtipo B es el virus predominante en nuestro medio. Y bueno, vamos a hablar de algunas características del virus. Existen diferentes genes que van a codificar a su vez las diferentes proteínas que se van a encargar de la regulación del ciclo viral. Estas proteínas, aparte de que van a tener relevancia en cuanto en el ciclo viral del VIH, también forman parte de las estrategias por las cuales el virus puede evadir la respuesta inmunológica, puede provocar activación inmunológica persistente, y de igual manera todas estas estrategias pues lo que van a desencadenar es que las estrategias de erradicación del virus pues cada vez sean más complicadas o que hasta el momento no podamos tener un patrón de erradicación del virus. Vamos a mencionar algunas de estas proteínas. La proteína M es una glucoproteína de la envoltura del VIH, es un heterodímero, tiene 3 moléculas, la GP120, y a su vez otras 3 moléculas transmembrana, que son la GP41. Y esta proteína, o este gen que codifica estas glucoproteínas, va a tener una relevancia importante porque está involucrada en la deficiencia en la neutralización de la infección por el virus del VIH tipo 1. Esto lo va a hacer debido a que la variabilidad en la envoltura con 5 regiones hipervariables en la zona externa de GP120 va a dificultar la formulación de anticuerpos neutralizantes y de igual manera que estos anticuerpos tengan poco acceso a esta glucoproteína. También existe algo que se llama alto nivel de glucosilación de la proteína M. Esta N-glucosilación va a impedir la unión de anticuerpos, es decir, forma un escudo de glucosilación, lo cual va a impedir que los anticuerpos puedan acceder a las zonas donde podríamos inactivar a la glucoproteína GP120. Y por otra parte, también el enmascaramiento conformacional, es decir, el sitio de unión con los correceptores, es decir, CCR5 y CXR4, no se va a descubrir hasta el cambio de conformación de GP120 inducido por la interacción de CD4. Es decir, sí tiene que ocurrir el cambio conformacional tanto en la glucoproteína GP120 y que cuando interactúe con el receptor CD4. Entonces, este proceso va a impedir que los anticuerpos neutralizantes puedan tener un efecto eficaz para evadir o para disminuir la respuesta del virus. Otras glucoproteínas, tenemos las glucoproteínas estructurales codificadas por el gen GAG. Este gen GAG va a estar relacionado con 3 glucoproteínas importantes estructurales, como son la proteína P17, que es la proteína de la matriz, la P24, que es la proteína de la cápside, y la P7, que va a estar asociada con la P66, y estas van a estar formando parte de la estructura del material genético del virus dentro de la célula, entonces sí tiene una relevancia destacable. Otras proteínas, otros genes, como el gen POL, va a codificar a la proteasa, que es la proteína P11, a la transcriptasa inversa, que es
la P66 y el gen de la integrasa, que es la proteína P32. Y tenemos otros genes que van a codificar para sus respectivas proteínas, que también van a estar relacionados o van a ser importantes durante el ciclo de replicación del virus, sin embargo van a tener otras funciones. El gen TAT va a estar asociado a la activación de la transcripción y es esencial para que se lleve a cabo la replicación del virus. El gen REP es un exportador nuclear, es decir, va a facilitar la salida al citoplasma del RNA mensajero antes de ser procesado en el núcleo y va a permitir la expresión de proteínas estructurales. El gen NEF es un regulador negativo de los receptores CD4 y HLA tipo 1 en las células infectadas, es decir, este mecanismo va a permitir el escape y va a provocar la evasión por los linfocitos T, CD4, CD8 positivos, es decir, los linfocitos citotóxicos. Entonces, pues cada una va a tener una relevancia particular durante el ciclo de replicación y como moduladores de la respuesta inmunológica. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta dentro de la historia natural del virus, pues es el tropismo. Como sabemos, la célula diana a la cual el virus va a afectar principalmente son los linfocitos T CD4 positivos. Estos linfocitos T, como su estirpe lo indica, tienen un receptor CD4. A su vez, estos linfocitos van a utilizar unos correceptores, que son receptores de quimiosinas, principalmente, sobre todo durante las etapas iniciales de la infección, van a utilizar el correceptor CCR5, sin embargo, en los estadios avanzados, sobre todo en aquellos pacientes que tienen manifestaciones asociadas a SIDA, el correceptor que predomina es el correceptor CXCR4. Este cambio de tropismo se ha asociado con desenlaces adversos en las personas que viven con VIH y también se ha relacionado con cuenta de CD4 bajas. Entonces, en principio, la primoinfección, el correceptor que predomina es el CCR5 y en la mayoría de los pacientes es el correceptor que la mayor parte del tiempo se expresa. Sin embargo, en estadios avanzados y con CD4 bajos, el correceptor que predomina es el CXCR4. También es importante mencionar acerca de los reservorios virales, que el tema de reservorios virales es muy extenso, pero hablando específicamente de la historia natural del VIH y de la primoinfección, pues es importante que sepamos que el linfocito CD4 infectado, la mayoría de ellos se va a destruir en las primeras 24 horas, una vez completado un ciclo viral, y algunas de estas células infectadas que no se destruyen, que no son eliminadas por el sistema inmunológico o por los mecanismos propios de autodestrucción de los linfocitos T, estas células que no murieron quedan en un estado quiescente y con el virus latente. Estas van a ser las células que van a formar el reservorio viral. De los linfocitos TCD4 de memoria en reposo, la minoría de ellos son células que están en etapas circulantes. Y bueno, las células que forman el reservorio van a tener una vida media de 4 años. Entonces, pues la minoría de las células que están en este estado quiescente, las vamos a encontrar en sangre periférica. Y la vida media de aquellas células que están con el virus latente es largo. Entonces, estas van a ser dos características que van a ser muy complicado el que tengamos acceso a esos reservorios. En principio, estos reservorios van a estar ubicados en santuarios, como puede ser el sistema nervioso central, como puede ser tejido linfoide asociado a mucosas, tejido linfoide, como pueden ser ganglios, médula ósea, es decir, es poco accesible el que nosotros podamos
reconocer estas células de memoria que están en reposo y que tienen el virus latente. Y la minoría de estas células que tienen el virus latente están en sangre periférica. Entonces, esto hace, insisto, poco accesible el que podamos tener algunos datos más precisos acerca de los reservorios virales. ¿Y cómo es que se lleva a cabo este mantenimiento del reservorio celular? Como les mencionaba, la vida media larga de las células latentemente infectadas, pues es una característica relevante. Estas células que se encuentran en el reservorio van a manifestar una proliferación y una expansión, y la persistencia de ciclos de replicación de muy bajo nivel, es decir, siempre va a haber una cierta cantidad de virus que se va a estar replicando en estos reservorios y que va a ser poco accesible a las estrategias de erradicación del virus. Esta viremia residual va a ser producto de la liberación de partículas por un pequeño número de células que están latentemente infectadas, es decir, van a ser células que van a estar teniendo episodios de replicación del virus y que van a estar liberando esa pequeña cantidad de virus a la circulación. Entonces, de alguna manera, cuando una persona que vive con VIH y está tomando tratamiento antirretroviral de forma persistente y suspende el tratamiento antirretroviral una vez que ha logrado estar indetectable, pues van a ser estas células encargadas de la replicación latente del virus las que van a provocar una reactivación y una elevación nuevamente de la carga viral. Y existen varias formas por las cuales la infección por el VIH va a provocar disminución de la cuenta de CD4, es decir, linfopenia. Pues no necesariamente significa que el virus va a replicar tantos virus, que la célula CD4 va a replicar tantos virus que va a explotar, pero sí hay cierto tipo de mecanismos por los cuales las células CD4 presentan esta depresión. En principio, pues va a haber una redistribución y un secuestro de linfocitos. Entre otras ubicaciones de este secuestro y depresión, existen las prolongaciones interdigitales de las células dendríticas, es decir, en estas prolongaciones se van a ubicar una gran cantidad de linfocitos TCD4 que van a ser un blanco fácil para que el sistema inmunológico pueda detectarlas y eliminarlas. Además de los mecanismos propios con los que cuenta el linfocito CD4 para la apoptosis. Entonces, un mecanismo es que se van a redistribuir en varias regiones, no nada más en las células dendríticas, sino en varias ubicaciones, donde se van a concentrar una cantidad importante de CD4 que a su vez van a ser destruidos. Y hablando de esta destrucción de CD4, la destrucción de los linfocitos va a ser principalmente en los linfocitos activados. ¿Por qué los linfocitos activados son más susceptibles? Pues porque van a presentar o a expresar con mayor frecuencia correceptores CCR5, que los van a hacer más susceptibles al sistema inmunológico. Al estar activados, pues van a tener altos niveles de nucleótidos y también una cantidad de ATP, es decir, marcadores de activación celular. Esto lo va a hacer fácilmente susceptibles a los mecanismos de eliminación. Y otro lugar donde se lleva a cabo esta destrucción masiva es en los tejidos GAL o el tejido linfoide asociado a mucosas, como puede ser el intestino. Entonces ahí es donde principalmente se va a llevar a cabo la destrucción, en el tejido linfoide asociado a mucosas. Existen también mecanismos inmunitarios, como los que hemos mencionado, donde los linfocitos TCD4 infectados se van a transformar en dianas específicas del sistema inmunológico. Van a expresar péptidos virales, como pueden ser las moléculas HLA tipo 1, que los van a hacer susceptibles al reconocimiento y destrucción por las células T citotóxicas, es decir, la célula blanco fácilmente al alcance del sistema inmunológico va a ser pues el linfocito T activado. También va a haber una destrucción secundaria a presencia de proteínas citotóxicas, es decir, la apoptosis de los linfocitos T, que va a estar activada por la unión entre proteínas de membrana
la activación de vías bioquímicas de muerte celular, y estas vías van a alterar la permeabilidad mitocondrial por señales de estrés intracelular. Es decir, existen dos vías por las cuales puede ocurrir esta apoptosis, por vías extrínsecas, como las que les he comentado acerca de marcadores a nivel de la membrana celular, y también por mecanismos intrínsecos, como puede ser la señalización en las mitocondrias, y de esta forma desencadenar los procesos de apoptosis. Hay proteínas preapoptóticas, como puede ser la glucoproteína 120 y los genes VPR y TAT, que como les comenté en diapositivas previas, pues tienen un papel importante, además de ser reguladores del ciclo viral. Existe un agotamiento o envejecimiento precoz del sistema inmunológico debido a la sobrecarga antigénica extrema. Existe, como sabemos, es todo un tema acerca del envejecimiento inmunológico de las personas que viven con VIH, y pues una causa es justamente la respuesta inmunológica que desencadena el virus y la afectación en el sistema inmunológico. Y bueno, hablando de los estadios clínicos del VIH, vamos a hablar primero acerca de la infección aguda o reciente. En esta etapa de la infección, cuando hablamos de infección aguda o reciente, el primer blanco del virus van a ser la mucosa vaginal y anal, específicamente las células dendríticas y los linfocitos localizados en la lámina propia, tanto de la mucosa vaginal y anal. Entonces, estas van a ser las primeras células afectadas, células dendríticas y linfocitos de la mucosa. En esta etapa mucosa de la afección, esta etapa va a ser breve, en general en 48 a 72 horas después de detectar, de iniciar esta prima infección, vamos a poder localizar el virus en los ganglios linfáticos periféricos. Es decir, esta primera etapa de afección a la mucosa es corta, la vía de entrada, y posteriormente, en menos de 72 horas, ya podemos detectar virus en ganglios periféricos. Y la carga viral la vamos a detectar a partir de la primera semana de la infección, y a partir de entonces va a empezar a incrementar exponencialmente. Existe un periodo de ventana de 4 a 12 semanas donde no es posible detectar la respuesta humoral ni celular frente al virus. Es decir, podemos tener otros marcadores que nos van a decir o que nos van a demostrar la presencia del virus, sin embargo, no va a ser posible reconocer ni una respuesta humoral ni celular desencadenada por el sistema inmunológico contra el virus. Y el virus se va a diseminar a partir de un número reducido de células infectadas, y se va a producir una destrucción masiva de linfocitos T activados, como lo comentamos previamente, en el tejido linfoide asociado a mucosas. La infección aguda, en esta misma infección aguda, la podemos definir como el tiempo que transcurre entre el momento del contagio y la aparición de anticuerpos contra el VIH, es decir, aproximadamente 4 semanas. Esta es la definición de infección aguda. Y también podemos reconocer una infección reciente, donde el diagnóstico se realiza en los primeros 180 días a partir de la prima infección. En relación a la infección aguda por el VIH, el diagnóstico se va a hacer mediante una carga viral en plasma o la determinación del antígeno P24 mediante técnicas de ELISA de cuarta generación. La carga viral del VIH va a ser muy elevada, vamos a hablar de millones de copias en general. Sí puede existir cierta discrepancia o diferenciación entre pacientes, pero en general, en el momento de la infección aguda, la carga viral suele elevarse en millones de copias, y los síntomas clínicos van a aparecer a las 2 semanas a partir de la primera infección, y la seroconversión de una ELISA de cuarta generación en la primera o segunda semana de inicio de los síntomas. También en la infección aguda por el VIH va a haber una correlación entre el número de síntomas y la carga viral del paciente, es decir, mayor número de síntomas generalmente va a tener una mayor carga viral. Y el deterioro inmunológico y la progresión ácida son más rápidos en aquellos pacientes con un periodo de incubación corto o con síntomas de primoinfección prolongada. Es decir, si el paciente tiene síntomas de infección aguda o un síndrome retroviral agudo,
e incluso esos síntomas llegan a prolongarse por más de 15 días, es un factor predictor de que en ese paciente el deterioro inmunológico va a ser más intenso y tiene mayor riesgo de progresar a SIDA en el corto plazo. Algunos pacientes pueden desarrollar infecciones oportunistas e incluso manifestaciones de infecciones definitorias de SIDA, incluso en estas etapas iniciales. Entonces no es lo más común, sin embargo sí es posible encontrar complicaciones graves asociadas a SIDA en etapas muy tempranas de la infección por VIH. Hablando específicamente del síndrome retroviral agudo, lo vamos a reconocer como un síndrome pseudomononucleósico y la mayoría de las veces o la mayoría de los casos los pacientes no manifiestan síntomas o no los reconocen. Las manifestaciones van a ir como tal, como un síndrome pseudomononucleósico, es decir, fiebre, adenopatías, rash, orinofagia y algunos pacientes pueden debutar con meningitis aséptica. Esto es un cuadro donde podemos ver las manifestaciones clínicas del síndrome retroviral agudo. Los diferentes autores le dan cierta categorización a los síntomas. En general, casi más del 95% de las personas tiene fiebre, presentan linfadenopatía, faringitis, un exantema maculopapular, mialgias, artralgias, diarrea, cefalea y otros síntomas menos comunes, náusea, hepatosplenomegalia, pérdida de peso, úlceras orales y algunos síntomas neurológicos. Pero en general, los primeros 6 síntomas son los que con mayor frecuencia podemos encontrar en el síndrome retroviral agudo. Entonces, desde el punto de vista clínico, en pacientes o en personas con factores de riesgo, vale la pena el interrogatorio intencional acerca de estos síntomas para poder reconocer si se trata de una infección aguda, porque ya, como lo comentamos previamente, la sintomatología sí tiene un factor predictor acerca de la evolución del paciente en el corto plazo. Y en este cuadro podemos ubicar las diferentes etapas de la infección. Tenemos la fase de eclipse, donde, como comentamos al principio, en estas fases muy iniciales de la infección, es donde donde va a existir la infección de las primeras células, principalmente a nivel de mucosas. Va a haber una diseminación hacia los ganglios linfáticos sistémicos en muy pocas horas después de la primera infección. Va a haber una respuesta de interferones, se van a establecer los reservorios virales. Insisto, en etapas muy tempranas de la infección, los reservorios virales se forman y va a haber una destrucción de los linfocitos en el tejido linfoide asociado a mucosas. Posteriormente, vamos a encontrar la fase aguda, que es donde ya podemos encontrar la presencia del virus en sangre periférica, podemos detectar carga viral. Existen algunos falsos negativos, sobre todo cuando la carga viral es menor de 10,000 copias. Sin embargo, como comentamos, pues en general la carga viral en estas fases se cuenta en millones de virus. Y puede haber algunos síntomas, sobre todo síntomas asociados a síndrome mononucleósico. Y al final de esta fase aguda de la infección, pues ya podemos encontrar la formación de anticuerpos, es decir, la seroconversión. Posteriormente viene la fase crónica, donde se establece el set point viral, que como lo comentaremos un poco más adelante, tiene una relevancia importante. Va a continuar la pérdida de linfocitos TSD4, la cual va a ser progresiva, y pues se van a desencadenar debido a esta activación inmunológica. Se va a desarrollar los mecanismos de inflamación crónica que van a tener una importancia especial tanto durante las primeras etapas de la infección como en la historia natural del virus o de la infección, incluso a largo plazo. Y en esta etapa de fase crónica, pues también vamos a encontrar, de no haber alguna intervención, pues la progresión a SIDA.
Y hablando de la infección crónica por el VIH, en esta etapa de la infección, la respuesta inmunológica por el sistema HLA en general se va a desarrollar a las 12 semanas de la infección, es decir, pues en etapas avanzadas a partir de que el virus desencadenó una serie de mecanismos de defensa y se van a producir anticuerpos específicos, así como linfocitos T, CD8 citotóxicos en contra del virus. Entonces, pues se va a empezar a entablar una respuesta tanto celular como humoral en contra del virus. Y esta inmunidad específica consigue el control de la replicación del virus y va a provocar una caída de la viremia que va a alcanzar un nivel estable, y esta estabilidad de la viremia va a ser diferente en cada paciente. De igual manera, en la infección crónica por el VIH, va a haber una respuesta inmunitaria específica que va a ser ineficaz para erradicar al virus, el cual ha invadido, como comentamos, varios reservorios. Hay una presión inmunológica mantenida frente a la replicación viral que va a obligar al virus a desarrollar ciertos mecanismos de escape lo que van a desencadenar va a ser una presión inmunitaria o inmunológica. Esta pérdida progresiva de la capacidad de control sobre el VIH va a desencadenar variantes de escape que van a infectar y van a destruir a más linfocitos, va a provocar una sobrecarga antigénica y esta sobrecarga antigénica a su vez va a desencadenar una replicación viral mantenida, y esto va a provocar un entorno en el cual va a haber una activación inmunológica continua, con todas las complicaciones que sabemos que va a desarrollar. Y va a provocar alteraciones en la maduración y en la activación de los linfocitos T, CD4 y CD8, provocando el envejecimiento precoz del sistema inmunológico. Es decir, se va a desencadenar una respuesta celular y una respuesta humoral. Sin embargo, estas respuestas van a ser ineficaces para controlar el virus, y además estas respuestas ineficaces pues van a provocar una carga de presión inmunológica y una activación inmunitaria continua, y esto pues va a provocar complicaciones a mediano y a largo plazo, incluso en aquellos pacientes que logran mantener una carga viral indetectable con el tratamiento antirretroviral. Hablando acerca del set point, como les comentaba en diapositivas anteriores, bueno, pues se establece la respuesta inmunológica puede lograr que se mantenga una carga viral constante en la fase crónica de la infección por VIH, es decir, durante la fase aguda pues hay una viremia muy importante y después esa carga viral va disminuyendo hasta alcanzar un nivel. Ese nivel va a ser específico de cada paciente. Este punto en el cual la carga viral se mantiene se llama set point. La severidad de los síntomas va a estar relacionado con el pico de carga viral durante la fase de infección, y una vez que la respuesta inmunológica se desarrolla, va a disminuir el virus más de alrededor de 100 veces, alcanzando un nivel específico. Este set point va a estar relacionado con los desenlaces clínicos, es decir, la relevancia que tiene el nivel de virus que alcanza un paciente es porque también tiene un factor predictivo acerca de los desenlaces clínicos del paciente. Un set point alto está relacionado con una progresión más rápida a SIDA y con mayor mortalidad que los niveles de set point más bajos. Finalmente vamos a comentar acerca de los estadios clínicos del VIH y principalmente tenemos dos formas de categorizar a los pacientes dependiendo de su nivel de CD4 y de las manifestaciones clínicas que tengan. Una de estas clasificaciones o categorizaciones es la que propone la CDC. En esta tenemos 3 categorías clínicas: categoría A, categoría B y categoría C. En la categoría A, pues vamos a encontrar la infección asintomática, la linfadenopatía generalizada y la infección aguda. Estas van a pertenecer a la categoría A. Y la categoría clínica B van a ser infecciones oportunistas, no definitorias de SIDA, como ejemplos, pues la candidiasis vulvovaginal, la candidiasis orofaríngea,
la displasia cervical o el carcinoma in situ y los síntomas constitucionales. Y en la categoría C vamos a encontrar un listado de infecciones oportunistas definitorias de SIDA, que en su mayoría, pues, potencialmente graves y mortales, y que la relevancia de esta categorización, pues, radica principalmente en tener una intervención oportuna si nos encontramos frente a un escenario, un paciente que en uno de estos escenarios. Entonces, en esta categoría C, pues vamos a ubicar a la tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, otras infecciones por micobacterias atípicas, toxoplasmosis, algunas infecciones del sistema nervioso central, el linfoma primario del sistema nervioso central, algunas infecciones por virus como la retinitis por citomegalovirus, a la afección a órganos como puede ser vaso, hígado, médula ósea, ganglios linfáticos y otras infecciones sobre todo por hongos como la histoplasmosis. Entonces todas estas infecciones oportunistas van a estar ubicadas en esta categoría C. En cuanto al nivel de CD4, sabemos que va a haber 3 categorías que se van a definir con los números 1, 2 y 3, dependiendo del número de CD4. ¿No? El estadio más avanzado es el estadio 3, con menos de 200 células, y de ahí tenemos los estadios 1 y 2, con más de 500 células, y de 200 a 499 respectivamente. De acuerdo a esto, pues vamos a tener varias categorías, haciendo una combinación entre las categorías clínicas y los estadios dependiendo de las células CD4, que nos van a permitir ubicar a los pacientes dependiendo de sus características e insisto, la importancia de categorizar a los pacientes, pues es ubicar a aquellos que potencialmente pueden complicarse o que necesitan alguna atención prioritaria, porque de otra forma pues puede comprometer su vida. Y la clasificación de la OMS, esta es una tabla donde en forma general nos ubica en qué estadio podrían encontrarse nuestros pacientes dependiendo de los síntomas asociados a la infección por VIH. A su vez les da un número dependiendo si los síntomas si están asintomáticos, si tiene síntomas leves, o si tiene síntomas avanzados o síntomas graves. De forma más específica, esta es una clasificación inmunológica de la OMS. Les comparto aquí esta misma clasificación en por edades, y en específico vamos a comentar en aquellos mayores de 5 años y adultos, en los cuales esta clasificación inmunológica, pues de igual manera los va a ubicar dependiendo de su nivel de CD4. La categoría más grave o más avanzada es la categoría grave con menos de 200 células CD4. Y la estratificación clínica también va a ubicar a los pacientes. En este caso la OMS propone 4 estadios que pues van a categorizar a los pacientes dependiendo del padecimiento que tengan. No es una clasificación parecida a la CDC, sin embargo, sí hace la diferencia entre infecciones oportunistas como específicamente en el estadio 4, por ejemplo, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la criptosporidiosis, el linfoma, el carcinoma cervical invasivo, la neumonía por neumocistis, etc. Entonces, bueno, aquí lo relevante es que podemos categorizar a nuestros pacientes en 4 estadios clínicos y a su vez en 4 estadios inmunológicos dependiendo de su nivel de CD4. Lo importante es que una vez que hayamos ubicado a nuestros pacientes en alguna de estas categorías, pues hagamos una intervención oportuna dependiendo de las características. Y en esta gráfica, pues podemos ubicar cierto tipo de infecciones oportunistas dependiendo del nivel de CD4. Hay algunas infecciones oportunistas que afortunadamente ya no vemos tan frecuentes, sin embargo, todavía podemos ubicar a pacientes con meningitis por criptococo, con retinitis por citomegalovirus. Tenemos sin duda casos
sobre tuberculosis pulmonar y extrapulmonar o micobacteriosis diseminada. Y aunque no es una regla el que los pacientes tengan determinado número de CD4 y presenten ciertas manifestaciones, pues de alguna manera nos ayuda a ubicar a los pacientes y a tomar diferentes medidas dependiendo de los niveles de CD4 para tratar de identificar si el paciente cursa con alguna infección oportunista de algún tipo o incluso si hay que ofrecer alguna profilaxis. Y pues en cuanto a la evolución del VIH, pues sabemos que afortunadamente las infecciones oportunistas, sobre todo las graves y discapacitantes, las podemos ver todavía con menos frecuencia que al principio de la epidemia. Sin embargo, todavía seguimos con neumonías atípicas, neumonías por neumocistis, por candidiasis esofágica, infecciones por micobacterias, que insisto, en los últimos años cada vez es poco probable verlas, sin embargo, todavía las podemos identificar en la práctica diaria. Finalmente, les voy a hablar acerca de algunas infecciones oportunistas que podemos ubicar dependiendo del número de CD4. Una muy característica es la tuberculosis, la infección por Mycobacterium tuberculosis, ya que independientemente del número de CD4, sabemos que puede afectar a los pacientes. Es decir, no necesariamente el paciente debe cursar con un nivel de CD4 muy bajo para poder tener diagnóstico de tuberculosis. Y como sabemos, el bacilo de la tuberculosis puede persistir años como una infección latente. Se ha estimado que del 3 al 16%, existe un 3 a 16% de riesgo anual de reactivación en los pacientes que viven con VIH, comparado con un 5% en aquellas personas VIH negativas. Y como sabemos, la tuberculosis puede afectar diferentes órganos y sistemas, y los síntomas clásicos, aunque en pacientes que viven con VIH, los síntomas pueden diferir, el cuadro clínico puede ser diferente, pero en general podemos ubicar un cuadro clínico respiratorio, si se trata de una tuberculosis pulmonar o diferentes síntomas asociados a la afección por la micobacteria, ya sea en el sistema nervioso central, en tracto genitourinario, en intestino, etc. Y cuando estamos hablando de CD4 menor de 250, podemos ubicar a las infecciones por coccidioidomicosis. Este tipo de infecciones se van a describir 4 síndromes. Puede manifestarse la coccidioidomicosis como una neumonía focal con fiebre, tos, dolor pleurítico, una neumonía difusa con fiebre, disnea e hipoxemia, una meningitis con cefalea y alteraciones en el sistema nervioso, y un síndrome o una cuarta forma de presentación en la cual las pruebas serológicas son positivas, pero el paciente puede no tener síntomas en ese momento. Y si tratamos de ubicar infecciones en donde el número de CD4 esté por debajo de 200, pues tenemos la neumonía por neumocistis jirovecii. Esta neumonía se va a manifestar como fiebre, disnea progresiva, tos no productiva e hipoxemia. Sabemos que en la radiografía de tórax puede haber infiltrados intersticiales que van a ser simétricos, difusos, bilaterales, con un patrón en vidrio deslustrado, o también podemos encontrar la candidiasis mucocutánea, como sabemos, causada por Candida albicans. Sus formas de presentación, las más frecuentes, la candidiasis orofaringea. También podemos tener pacientes con quelitis angular. Y la cándida esofágica, en la cual el paciente va a tener dolor retroesternal y odinofagia. En las mujeres, pues la candidiasis vulvovaginal también se va a manifestar por dolor y prurito. Y en pacientes con menos de 150 CD4, la infección por histoplasma capsulatum va a tener síntomas característicos dependiendo del órgano que se esté afectando. En el caso de la histoplasmosis pulmonar, generalmente ocurre o se va a manifestar como una reactivación de una primoinfección. Y la histoplasmosis diseminada severa se va a manifestar como fiebre, tos, pérdida de peso,
linfadenopatía, patosplenomegalia, úlceras mucocutáneas en nariz, boca, lengua e intestino. Y así podemos ir categorizando a las diferentes infecciones oportunistas dependiendo del nivel de CD4, ¿no? Si tenemos menos de 100 CD4, es posible que tengamos infecciones por Cryptococcus neoformans, criptosporidiosis, el complejo de herpes simple, la microsporidiosis o la infección por el virus JC, y con menos de 50 células CD4, infecciones por citomegalovirus, Mycobacterium avium, toxoplasmosis y bartolenosis. Entonces, estas son las infecciones oportunistas más frecuentemente ubicadas dependiendo del nivel de CD4. Sin embargo, pues el deterioro inmunológico puede hacer que haya discrepancia entre la infección oportunista y el nivel de CD4. Es decir, puede haber cierto grado de disfunción inmunológica que va a permitir que ciertos microorganismos puedan provocar enfermedad, incluso en pacientes con una cuenta de CD4 que no esperaríamos que se manifestara. Entonces, esto puede representar un reto para el médico tratante, el tratar de sospechar de algunas infecciones oportunistas. Y como lo comentamos también hace unos momentos, las manifestaciones clínicas de los pacientes van a diferir de un paciente inmunocompetente, de tal manera que el cuadro clínico no va a ser característico en algunas presentaciones de las infecciones. Y esta es la revisión bibliográfica. Entonces, les agradezco mucho y en la plataforma van a encontrar cuáles van a ser las actividades que se van a desarrollar para complementar esta revisión y también la evaluación acerca de este módulo.